sinceramente, chicos, no es por hacernos los buenos, pero lo hacemos digamos, para ayudarlos a ustedes. Es decir, sabemos que en presupuesto llegar al resultado es muy difícil. Te equivocaste en algo, te olvidaste de sumar una cosita, o sea, hay errores que son pequeños y que afectan al resultado. Es más, nosotros le decimos que en realidad lo que menos nos interesa acá en presupuesto, en el punto de equilibrio, en todo, ¿no? En este primer parcial es que el presupuesto cierre. Ni miramos si cierra o no cierra, miramos otras cosas, miramos el procedimiento, miramos los errores. Uno puede tener un error que numéricamente es pequeño, pero conceptualmente es muy grande, y otro puede haber hecho conceptualmente todo bien, y a donde tenía que poner 1.000.000, puso 100.000 porque se comió un cero, y la diferencia matemáticamente es abismal, ¿no? Y en realidad, ¿cuál está peor? ¿El que tiene errores conceptuales o el que tiene errores numéricos? Y el que tiene errores conceptuales. Entonces, si nosotros vamos a corregir por resultado, tal vez el que tiene graves errores conceptuales, los resultados le erraron por poquito, y al otro, que no tiene errores conceptuales, simplemente se comió una coma, o un cero, se olvidó de poner, lo vamos a castigar con una mala nota. No, no, es todo lo contrario. Así que, pero eso lleva tiempo, lamentablemente es así, lleva su tiempo. A ver, aprobamos todo. Así que, no, si no les dio el resultado, quédense tranquilos. ¿Mm? Lo digo por los comentarios ahí. Bueno, chicos, más allá de esto, vamos a seguir hoy, vamos a terminar con la teoría, vamos a empezar con la práctica. Perdónenme si estoy medio, porque tengo un resfrío que terrible, me lloran los ojos, me gotea la nariz, así que perdónenme. Y bueno, no sé si tienen preguntas, no se dejen estar con este tema, chicos. Por favor, vayan leyendo, sáquense las dudas. Y bueno, vamos a terminar con la teoría, vamos a empezar con la práctica. Nos tomamos 2 minutitos más, me voy a buscar un vasito de agua, chicos, y arrancamos, ¿sí? ¿Por qué puede variar? ¿Para qué sirve determinar el WACC? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué, el K sub E es mayor al K sub I? ¿Por qué? ¿Cómo hace un prestamista para determinar el K sub I? ¿Qué tiene en cuenta? Les estoy tirando todas preguntas de examen, por si no se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se ve afectado el K sub I en una economía con impuestos? Y bueno, son todas preguntas que surgen de esto que estamos viendo. Bueno, somos 31. Vamos a arrancar. Bueno, chicos, acá estamos.
Ahí está. Bueno, retomamos. Estamos con el tema de estructura de financiamiento, y el tema que está relacionado con la estructura de financiamiento es el costo de capital. ¿Por qué? Y porque la estructura de financiamiento tiene un costo, y cada una de las fuentes de financiamiento tienen un costo. Vimos de dónde provenían los fondos, qué era, bueno, esta estructura de financiamiento, cuál es el objetivo de estudiar la estructura de financiamiento y determinar cuál es la mejor, cuál es por qué, cómo se relaciona, digamos, este objetivo fundamental del administrador financiero con cómo puede afectar, ¿no?, la estructura de financiamiento a la maximización del valor de mercado de la empresa, cómo determinamos ese valor actual, ese valor de mercado, en función de la capacidad que tiene la empresa de generar flujos de fondos futuros y de algo nuevo, tal vez, para muchos de ustedes, que es el riesgo. Hay negocios que son más riesgosos que otros, entonces, el otro día hablaba por ejemplo, con un amigo que tiene una empresa, es una empresa relativamente chica, una MIPYME, digamos, ¿no? Una mucho más chica que una pyme, y hablamos de esto, que él tiene un par de variables críticas en su negocio. Es un negocio que da muy buenos resultados, por lo menos le está yendo bien, pero claro, depende de dos o tres variables que son dos variables muy críticas, y que son difíciles de reemplazar esas variables. Entonces, ¿qué sucede? Es más, una de ellas es un trabajador calificado en algo muy particular, muy difícil de encontrarle reemplazo. Entonces, es lógico que el rendimiento de ese negocio tiene que estar por ahí por encima de otros, porque el riesgo del negocio es muy alto. Entonces, en una evaluación de proyectos, eso hay que contemplarlo. Entonces, cuando uno evalúa el negocio, esas variables, no es el tema de hoy, ¿no? Pero eso está contemplado justamente en el riesgo. Imagínense que ustedes le van a prestar plata a alguien que su negocio tiene un insumo crítico, que es importado, y ustedes saben cómo están hoy el tema con las importaciones. Es un tema muy crítico, y si ese encima tiene ciertas características, que tiene que tener aprobación de bromatología y bla, 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 apa, es complicado el tema, porque si te quedás sin ese insumo, se te cae el proyecto, se te cae el negocio. Entonces, es lógico que ese alto riesgo hay que compensarlo con rentabilidad, a modo de ejemplo, ¿no? Bueno, y vimos cómo se formaban, lo que yo les estaba preguntando recién, bueno, de qué dependía ese valor actual, cómo se formaban los costos de las distintas fuentes de financiamiento, K sub I, K sub E. Vimos que era el K sub o WACC, o K sub U, o costo promedio ponderado del capital. Vemos cómo, si tomamos como criterio que la empresa debería repartir todas sus utilidades, el resultado operativo serviría para pagar la deuda primero y los dividendos después. Entonces, si yo puedo calcular el valor de mercado del capital propio en función de los dividendos, y el valor de mercado de la deuda en función de los intereses, y en el libro lo tienen mucho más profundo, ¿no? En función de los intereses y la devolución del capital. Lo que pasa es que hay muchas empresas que, cuando van a devolver el capital, emiten más deuda. Entonces es como un país.
que tiene siempre un nivel de endeudamiento y cuando cancelan una deuda emiten otra y vuelven para mantener la estructura de financiamiento. Pero esto lo tiene en el libro, cómo calcular el valor actual de cada una de las fuentes de financiamiento. Pero en rasgos generales, si uno calcula el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado del capital propio, tiene el valor de mercado de la empresa. Y claro, si yo utilizo para pagar tanto la deuda como los dividendos, utilizo para pagar el resultado operativo, si yo descuento el resultado operativo con el promedio ponderado entre K sub I y K sub E, lo que obtengo es el valor de mercado de la empresa. Vimos unos ejemplos y llegamos hasta este tema de apalancamiento financiero, que es con el que tenemos que retomar hoy. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Y ojo acá, porque nosotros les preguntamos qué es el apalancamiento financiero y no contestan bien. No contestan, suelen no contestar bien. Y algo mal dicho puede traer, yo soy muy, y esto lo pongo en práctica también en mi otro trabajo, a donde insisto mucho con el tema de la comunicación, con la claridad en la comunicación. A veces nos reímos con Gabriel porque recibimos por ahí algún mensaje, algún mail de alguno de ustedes por ahí, ahora no tanto porque desde que estamos en la virtualidad, con la plataforma, pero a veces uno antes en la presencialidad recibía un mail, profe, no me dio igual que ustedes el resultado del ejercicio. ¿Y quién sos? Perdón, ¿no? Con un mail, con un nombre raro, sin firma. Ah, sos alumno nuestro, sí, sí. ¿De qué universidad? Porque ustedes saben si nosotros estamos en una otra universidad. No. ¿De qué universidad? Ah, de tal. ¿Y de qué materia? Porque por ahí estamos en más de una materia, ustedes saben que estamos en más de una materia. Ah, de tal materia. Ah, ¿y de qué comisión? Ah, de tal comisión. Ah, y de todos los ejercicios, ¿de cuál ejercicio me hablas? Ah, de tal ejercicio. Ah, bueno, ahora sí. Pero, por eso les digo, es importante comunicarse bien. Y ustedes en el examen lo que tienen que hacer es comunicar lo que saben. Entonces lo tienen que comunicar bien. Entonces, aproveché este tema para refrescarles un poco esto de la importancia de comunicarse bien, de transmitir lo más claro posible. Eso no quiere decir que nosotros no nos equivoquemos, no cometemos errores, no tengamos que mejorar mucho, pero por lo menos lo tenemos presente y hacemos el esfuerzo para comunicar con la mayor claridad posible. Bueno, vamos con este tema, apalancamiento financiero. Es el efecto que genera el costo de la deuda, no la deuda, sino el costo de la deuda, que el costo de la deuda es K sub I, sobre el rendimiento del capital propio, no sobre el capital propio, sobre el rendimiento del capital propio. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces tenemos un proyecto, un negocio, una empresa, que tiene un activo, una inversión de 100 pesos, 100.000 pesos. Esa inversión tiene un retorno del 30%, por lo tanto, el retorno de la inversión, que se calcula sobre el resultado operativo, nos da 30 pesos. 30% de la inversión, resultado operativo, 30 pesos. Vamos a hacerlo sin impuestos. Así vemos el apalancamiento puro generado por el endeudamiento y no el apalancamiento generado por impuestos. Esta empresa no está endeudada, financia todo con capital propio, y entonces el retorno sobre el capital propio, ¿cómo se mide el retorno sobre el capital propio? Utilidad neta sobre patrimonio neto. Esto lo vieron en índices. Utilidad neta 30, capital propio o patrimonio neto, lo que pusieron los inversionistas, los accionistas, 100.000 o 100, esto da el 30%. Quiere decir que, el retorno del capital propio es igual al retorno de la inversión. El retorno de la inversión y el capital propio son iguales. Por lo tanto, no hay efecto palanca, no hay apalancamiento financiero.
Vamos, perdón, ¿eh? Vamos al segundo ejemplo. Ahora la empresa toma una deuda, cambia la estructura de financiamiento, dice, bueno, mira, ¿qué pasaría si tomamos una deuda de 30 pesos y en vez de poner 100 pesos de nuestro bolsillo ponemos 70? El retorno de la inversión sigue en 30, o sea, el resultado operativo es de 30. Me financio con deuda de 30 pesos a un 10% de interés, el caso y es un 10%, o sea, pago intereses por 3 pesos, me queda de utilidad neta 27, y 27 sobre 70, ¿cuánto es? El 39%. Acá hay apalancamiento financiero. ¿De qué tipo? Primero, hay apalancamiento financiero porque cuando el retorno del capital propio es distinto al retorno de la inversión, por efecto del costo de la deuda, es porque hay apalancamiento financiero. Con el solo hecho de ser distinto, por el efecto de la deuda, es porque hay apalancamiento financiero. Después vemos si es positivo o si es negativo. En este caso, el apalancamiento es positivo, porque el capital propio tiene mayor rendimiento que la inversión. ¿Se entendió? Qué bueno, interesante esto. Entonces, profe, entonces vendría a ser, siempre que el retorno sea distinto, siempre hay apalancamiento. Sí, salvo que haya algún otro factor, pero en realidad eh, el factor que estamos analizando acá y sin meter ninguna otra variable, si sacar el impuesto, ¿no? Vamos a sacarle el impuesto. Si es por el solo hecho de la deuda, hay apalancamiento. Y en este caso es positivo, porque el retorno es mayor, el del capital propio es mayor al retorno de la inversión. Vamos a ver otro ejemplo, mirá. ¿Les pareció interesante? Entonces, ¿qué Profe, hicieron? Dijeron, si ¿para qué nosotros vamos a poner? si estuviéramos hablando de moneda extranjera, por el tema de la fluctuación de moneda, ¿también sería apalancamiento? ¿Y cómo afectaría la fluctuación de moneda en el retorno del capital propio? Porque no importa cómo Porque lo medís, no importa en qué sí, moneda lo medís. ok. Este, es, no te afecta. Ya No veo, estaba pensándolo como cambiándola, pero no, nada que ver. claro, vos lo que estás pensando es en generar resultados por Sí, tenencia de de moneda. divisas, claro, pero no, eso afectaría a esto. Claro. Y acá lo que estamos hablando es de la relación entre esto y esto. Esto lo puedes cambiar por un montón de cosas. Bajar costo, vender más caro, vender más barato, vender más, vender menos. Pero lo que vos decís te afectaría, no, acá tenemos resultado operativo, eso sería un resultado financiero, que generalmente lo dejamos afuera del análisis, porque si vos fabricás sillas, si montaste una fábrica, doy un ejemplo, ¿no? Si montaste una fábrica para fabricar sillas y después lo que pretendés es ganar dedicándote a hacer compra y venta de moneda extranjera, y deshacete de la fábrica de sillas, porque mucho costo para ganar. Lo que uno por ahí hace es, bueno, obtener alguna pequeña ventaja, pero en realidad es lo mismo que les decíamos del principio. Cuando uno administra el capital de trabajo, no administra las inversiones transitorias. ¿Por qué? Y porque las inversiones transitorias en realidad destruyen valor, no generan valor. Lo que hacen es minimizar simplemente el costo de oportunidad del dinero. Entonces, en esto que por ahí planteas vos, que es interesante, porque, y está muy bien que lo plantees, porque a veces por ahí se genera confusión, yo lo que te puedo decir es,
Imaginemos que por ahí uno especula con la moneda extranjera, que es correcto y pasa, las empresas especula mucho con esto, pero eso estaría afectando al resultado operativo, más que el resultado operativo, que podría haberse afectado en alguna proporción, pero más afecta al resultado financiero, a otros resultados que no tienen que ver con lo operativo. Pero no modifican el apalancamiento, a eso me refiero. Sí. Profe, una consulta, lo del tema del apalancamiento. El apalancamiento es una deuda que nosotros nos metemos en una deuda para invertir y generar una inversión, o es una deuda que ya tenemos y la invertimos. Se me mezcló un poquito ahí. No, mira, el concepto apalancamiento lo que significa es endeudamiento, si querés darle una traducción. Y lo podés ver desde de distintos ángulos. Puede tratarse de una empresa que todo depende, acuérdense que todo análisis depende de lo que uno quiera saber. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿yo qué quiero saber? Y a ver, vamos a ver, mi empresa en este momento está endeudada. ¿Y cuánto estoy pagando por la deuda que tengo? ¿Y para qué la tomé esa deuda? Y la tomé porque necesitaba financiar la compra de maquinaria. Perfecto. Puede tratarse de eso. Puede tratarse de una deuda que voy a tomar y lo quiero analizar. Che, ¿qué pasa si tomo una deuda? ¿Cuál será el efecto? ¿Y para qué necesito la deuda? Y para comprar una maquinaria más. Ah, bueno, entonces analizo qué pasa si me endeudo más todavía. Y otra puede ser, yo todavía no hice nada, estoy analizando un proyecto y estoy pensando cómo lo voy a financiar, si pongo toda la plata de mi bolsillo, si me conviene ir y tomar una deuda y quedarme con algo de plata en el bolsillo para hacer otra cosa, pero el apalancamiento es el nivel de endeudamiento, no importa aplicado a qué situación, se puede aplicar a distintas situaciones, todo depende de lo que vos estés analizando. Y yo estoy analizando mi empresa que está en marcha, estoy analizando de mi empresa que está en marcha qué pasaría si le agrego más financiamiento, y estoy analizando una empresa que todavía no empezó, pero quiero ver qué pasaría con distintas alternativas de financiamiento. No sé si te aclara el panorama eso. O sea, profe, a ver, yo pongo, por ejemplo, mi tío, él toma un préstamo para comprar rig de minería. La minería le está dando dinero, o sea, él se estaría metiendo en una deuda para hacer apalancamiento financiero. No. O eso sería ya una inversión. Claro, no, uno no se mete en una deuda, es decir, porque ahora vamos a ver, yo estoy haciendo todo este cuentito para llegar al final y explicarles que todo esto que se ve muy lindo, en realidad tiene sus pros y sus contras. Entonces, ¿qué pasa? Uno generalmente se endeuda porque necesita financiar una inversión, no lo hace. Es decir, a veces lo haces porque te conviene por ahí financieramente, a veces otras veces uno necesita justificar la proveniencia de determinados fondos, bueno, eso también pasa, pero bueno, ahí ya estamos metiendo en algo más en la informalidad, ¿no? Pero ponen en el caso ya mucho con la moneda extranjera no hay que meterse el tema de la compra y venta porque ya es como que algo así está hablando, ¿no? Está hablando más con el tema de la operatoria común de la empresa. Sería, exacto, ¿no? bueno, el tema es ese. La idea es, tratemos de ganar con la parte operativa de la empresa. Y después, si podemos a esa ganancia agregarle algo más desde el punto de vista financiero, perfecto. Pero ¿de qué sirve que una empresa que, como te digo, fabrica sillas, la fábrica de sillas no funcione, no vendo sillas, tengo costo real, pierdo plata? No, pero con la diferencia de cambio gané guita. Ganaste. Y para eso tuviste que montar una fábrica para eso tenés que comprar un terrible, qué sé yo, no sé, CPU para y gastar fortuna. No, si vos te vas a dedicar a
a otra actividad. Entonces, lo que quiero decir es eso. Sí, obviamente después uno se fija, sí, mirá, me conviene esto, pero lo que uno gana con esos jueguitos financieros, es más, ustedes habrán leído para el primer parcial, los 3 motivos por los cuales las empresas tienen dinero en efectivo, o mantienen determinado nivel de efectivo, lo plantea Keynes, por razones operativas, por razones preventivas, y la tercera era por razones especulativas. Pero las empresas ganan más por lo operativo, por lo primero que mencioné, que por lo especulativo. Sí, pero Sí. porque muchas veces hay pérdidas, o sea, como que diferencia de cambio puede ser como que gane, como que pierda, o sea que ahí a eso habla por el tema de... No, y aunque ganes siempre, yo lo que te pregunto es, ¿para qué montás una fábrica? ¿Para qué uno monta una fábrica con todos los problemas que te trae? Si con la fábrica vas a perder, pero gané un poco con la diferencia de cambio. Aunque ganes siempre y no pierdas nunca. No montes ninguna fábrica y hacé diferencia de cambio estando sentado en tu casa. A eso me refiero. Pero igual realmente es ilegal o no, eso, es como por eso. No es ilegal, ¿eh? No. ¿Se puede? Yo tenía entendido como que a lo que voy, el tema de la ilegalidad es cuando compras y vendés, me parece, ¿no? Depende cómo lo hagas. Si compras ok. y vendés en la ilegalidad es una cosa, si compras y vendés en la legalidad es otra. Hay empresas que están autorizadas, tienen insumos que provienen del exterior y están autorizados y necesitan comprar moneda extranjera y después la tienen que cambiar. El mismo lo ven todos los días con el campo. Lo mismo de la materia prima que compran, para algunos es descarte y para los otros es materia prima, entonces ese descarte que yo tengo lo revendo y también es como el subproducto, lo blanqueo como subproducto y ya está, y el que lo importó fui yo. Hay muchísimas cuestiones para hacer pequeñas diferencias. A lo que voy es que una cosa es la actividad principal y otra cosa son los resultados secundarios. El día que tenés una empresa, y este es mi punto de vista, ¿no? El día que tenés una empresa que esos resultados de actividades secundarias superan a los resultados de la actividad primaria, y te diría no te dediques más a la actividad primaria, porque la verdad que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar esto, Nos para fuimos. no desviarnos tanto. El tema es, ustedes se preguntarán, ¿y por qué toma deuda? Y toma deuda porque están notando que si cambia la estructura de financiamiento de su empresa, él necesita tener 5 computadoras para su actividad, y eso le cuesta 100 pesos. Y sabe que operando esas 5 computadoras gana un 30%, o sea, gana 30 pesos. Si para comprar las computadoras, ahora, en vez de poner los 100 pesos él de su bolsillo, pone 50 él y 50 se los pide al banco o al mercado, a los prestamistas del mercado, venden papelito de deuda en el mercado, a un interés del 10%, pagan 5 pesos de interés y les queda utilidad neta 25, y 25 pesos sobre 50 es el 50%. Fíjense, en el primer caso ustedes ponían 100 pesos y les quedaban 30. Ahora ponen 50 y les queda 25. O sea que podrían hacer otra empresa igual a esta, poner otros 50 y ganarían 50 pesos, 25 de la empresa A y 25 de la empresa B. Mientras que en la situación 1 invertían 100 pesos y ganaban solamente 30. Esto es porque hay apalancamiento financiero positivo. Y se produce, ¿cuál es el motivo? De que al tomar deuda se me modifica esta relación entre rentabilidad del capital propio y rentabilidad de la inversión. Que mientras que el costo de la deuda sea más bajo que el retorno de la inversión, voy a tener apalancamiento financiero positivo. Es más, presten atención a esto.
hay apalancamiento financiero, no dije si positivo o negativo, hay apalancamiento financiero cuando el costo de la deuda es distinto al retorno de la inversión. Hay apalancamiento financiero cuando el costo de la deuda es distinto al retorno de la inversión. Cuando son iguales, no hay apalancamiento. ¿Qué pasa? Ese apalancamiento puede ser positivo o negativo. Si el costo de la deuda es inferior al retorno de la inversión, el apalancamiento es positivo. O sea, el retorno del capital propio va a ser superior al retorno de la inversión. Si el costo de la deuda es superior al retorno de la inversión, el retorno del capital propio va a ser menor al retorno de la inversión y el apalancamiento financiero va a ser negativo. Una vez que hay apalancamiento que se produce por diferencia de tasas entre la tasa de retorno de la inversión y la tasa de costo de la deuda, una vez que tenemos ese apalancamiento se puede potenciar o se puede amplificar aumentando o disminuyendo, en este caso sería para amplificar, aumentando la cantidad de deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Para que haya apalancamiento financiero tiene que haber diferencia entre el costo de la deuda y el retorno de la inversión. Una vez que tengo esa diferencia, yo ya sé que el apalancamiento va a estar. ¿Cómo puedo amplificar ese apalancamiento? Sea para arriba o para abajo. ¿Cómo lo puedo amplificar? Y sigo aumentando o disminuyendo la tasa, o sea, haciendo mayor la diferencia con el retorno de la inversión, o bien dejando la diferencia y aumentando la cantidad de deuda. O sea, son dos variables. La primera variable es la que genera el apalancamiento, que es la diferencia de tasas. Y la segunda variable es la cantidad. O sea, uno puede aumentar el apalancamiento manteniendo siempre la misma diferencia de tasas, pero aumentando la cantidad de deuda. Después lo vamos a ver con algunos casos prácticos. Entonces esto parecería interesantísimo. Che, qué bueno, si seguimos tomando deuda, cada vez tenemos mayor retorno sobre el capital propio. Pero, ¿qué pasó? Cambió la situación, cambió el contexto, hay problemas sociales, problemas económicos, se incrementaron los riesgos beta sistémicos. Fíjense cómo está relacionado, no es que está descolgado este tema, está relacionado con lo que vimos de teoría. Perdón, Entonces, se incrementaron los riesgos sistémicos. Y eso también afectó a los riesgos particulares del negocio de ustedes, porque justamente están cerrando la importación y ustedes tienen un insumo crítico que es importado, entonces los afecta también particularmente a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Te cae el retorno de la inversión. La gente tiene menos plata, compra menos, las perspectivas son no son buenas, entonces la gente empieza a gastar menos, venden menos, el retorno de la inversión te cae del 30 al 15%. Entonces tu resultado operativo pasa a ser de 15%. Y vos, como te habías entusiasmado con esto del apalancamiento, habías tomado una deuda más. Y te habías ido a 70 y decías, no, y en vez de poner 50 pongo 30 y todo lo demás lo financio. ¿Qué pasó? Los bancos te aumentan la tasa del 10 al 20, o el mercado te aumenta la tasa del 10 al 20. ¿Qué pasa con el retorno del capital propio? Y vamos a ver. Retorno de la inversión, 15 pesos. Costo de la deuda, 20% de 70, 14. Utilidad neta, 1 peso. 1 peso sobre 30 pesos, 3%. ¿Qué pasó acá? Hubo apalancamiento. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que hay apalancamiento? Y porque el retorno del capital propio es distinto al retorno de la inversión, generado ¿por qué? Y porque el costo de la deuda es distinto al retorno de la inversión. O sea, la causa es esta.
si el costo de la deuda es distinto al retorno de la inversión, yo ya sé que hay apalancamiento. ¿Y de qué tipo? Y negativo, porque el costo de la deuda es superior al retorno de la inversión. Y es negativo, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta? Ahí el retorno de la inversión, del retorno del capital propio, quedó por debajo del retorno de la inversión. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pensé que había otra diapositiva, pero no, se los cuento. En el libro van a tener lo que es explicado esto y van a tener lo que es explicado la visión ingenua del apalancamiento financiero. Es creer, y acá esto es lo que explica el riesgo RO, el riesgo financiero. Los inversionistas no son ingenuos y no se creen este versito de que cuanto más apalancado, cuanto más endeudado, mejor porque tengo más apalancamiento positivo, o sea, mayor retorno en el capital propio. No, saben que ese endeudamiento trae aparejado mucho riesgo. Se incrementa ese RO, ese riesgo RO, el riesgo financiero, ¿y qué pasa? Y saben que ese apalancamiento financiero ante un aumento de tasas de interés o una disminución del retorno de la inversión o una combinación de ambas, todo el apalancamiento que era positivo se puede transformar en negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes prestan atención, este 30, este 39, este 50, este 3, en realidad, ¿qué es? Es lo que la empresa le paga a los dueños. O sea, serían los dividendos. ¿Y qué es los dividendos? ¿Qué es lo que se paga con los dividendos? El caso pero ¿qué pasa? Y acá a esto quiero que se queden con esto. Y le voy a meter pata porque si no, no terminamos más. Quiero que se queden con esto. Una cosa es lo que la empresa te puede pagar y otra cosa es lo que el dueño quiere ganar. El caso es lo que el dueño quiere ganar, no es lo que la empresa le puede pagar. Y entonces acá uno dice, este 30% surge de 30 pesos de dividendo sobre 100 pesos de inversión. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que la empresa puede pagar. Hay que ver si esto es lo que satisface al dueño. Porque si el dueño dice, no, mira, esto la verdad no me satisface. Imagínense que estos 100 pesos es una acción que se comercializa en el mercado. Entonces alguien va a venderle esta acción a otro, ¿no? Y ese otro dice, mira, yo no quiero ganar el 30%, ¿sabes qué? Porque vamos a cambiar de caso, vamos a ir a esta, acá, 50 y 50, vamos a hacerlo así porque sí, la empresa está endeudada y queda más claro. Imagínense que estos 50 es una sola acción, ¿no? Podrían ser que 50 acciones de $1, 5 acciones de 10, pero vamos a hacerlo sencillo, una sola acción de 50 que se comercializa en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Y lo voy a hacer con las cuentitas. Alguien tiene esta acción en el mercado. Alguien la tiene. Esta es una empresa en marcha, esto ya pasó, es histórico, esta acción ya está dando vuelta en el mercado. Y la tiene Sultano. Y Sultano la quiere vender y se la quiere vender a Mengano. Mengano viene, mira esto y dice, che, pero qué endeudada que está esta empresa, ¿eh? Y acá esto hay mucho riesgo financiero. Mirá, si esta empresa se le cae un poquito la rentabilidad, aumentan las tasas, todo este apalancamiento positivo de 50% puede pasar a bajar un montón, puede ser negativo. No, mira, vos querés que yo te compre la acción, yo quiero ganar más del 50%. Yo quiero ganar el 70%. Porque lo que compensa el riesgo para mí es el 70%. Porque tengo otras opciones de riesgo similar que están pagando el 70%, te dice. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que quiero que aprendan ustedes. La empresa de ustedes, ¿cuánto va a distribuir de dividendo? 25 pesos. Entonces, él quiere que 25 pesos sea el 70% de su inversión. Entonces, si ustedes hacen, no sé, no lo van a llegar a ver, no se llega, se ve muy nublado, pero se los digo yo,
agarran los 25 y lo dividen por 0.7, que es el 70%, les va a dar 35,71. ¿Y qué pasa? Quien te compra la acción de 50 en el mercado te la compra a 35,71. ¿Para qué? Para que cuando le paguen los 25, estos 25 sean el 70% que él quiere ganar. ¿Para qué? Para compensar el riesgo que él observa acá. Entonces, la visión ingenua del apalancamiento financiero lo que te dice es que el inversor no es ingenuo y que puede ser que al percibir este riesgo exija aún mayor rentabilidad que la que puede pagar la empresa. O sea, lo que puede pagar la empresa. Como que le exigís a la empresa que en vez de que esté a 50, te la vendan a 35,71. O algo así sería. Claro, te la vendan a 50 para que vos el 25%, te la vendan a 35 para que 25 pesos sobre 35 sea el 70% que vos le querés ganar, 70, 71. ¿Entendés? Por eso el valor de las acciones suben y bajan en el mercado. Por efecto de dos factores. El riesgo, por eso no se preguntan ustedes, che, ¿cómo es que una acción aumenta y sube 3 veces en el día? Pero es por el tema de que los grandes accionistas tienen ganas, entonces ponen plata para que, es por eso, ¿no? También. El capital vendría a ser como para, pues, cuando quieren comprar alguna acción de alguna empresa. Entonces ahí es cuando baja o sube. Claro, porque es un tema de oferta y demanda, pero el tema es, sí. ¿por qué quieren comprar una acción de una empresa? Ese es el puntapié inicial. ¿Por qué quieren comprar una acción de una empresa? ¿Porque a la empresa le va mal o porque a la empresa le va bien? Le va bien, porque... Es más, porque en realidad la quieren comprar no por lo que ya pasó. En realidad lo quieren comprar por las expectativas que tienen. Y por eso digo, el valor de una empresa o de las acciones, que es lo mismo, depende de las expectativas futuras, de la capacidad que tiene la empresa de generar flujos, no pasados de fondos, flujos futuros de fondos. Entonces todo está puesto en las expectativas. Y esas expectativas cambian cuando las empresas, no sé, sacan nuevos proyectos, cuando hacen nuevas cosas, y también cambian esas expectativas cuando cambia el riesgo. Y el riesgo cambia, ¿por qué? Por factores contextuales, los betas sistémicos, y por factores particulares, los betas no sistémicos. Y por el otro riesgo, que es el financiero. ¿Se entiende? No es que compro por comprar, no. Los inversores compran cuando les conviene. ¿Y ustedes qué comprarían? ¿De una empresa que anda mal y que no tiene expectativa de crecimiento? ¿O van y compran lo que ustedes tienen expectativa de crecimiento? Y lo que tiene expectativa, ahora la expectativa de crecimiento está basada en algo. Cuando en la década del 70, creo que fue, la Chrysler estaba fundida, anuncian la contratación de un nuevo CEO, un nuevo administrador financiero, ¿no? Lee Iacocca. Lee Iacocca era una persona, después lo buscan, el que no lo conoce, que creo que fue no sé si fue el creador del Mustang en Ford. Bueno, la cosa es que un tipo muy exitoso. Automáticamente, cuando informaron que lo contrataban a él, subieron las acciones de Chrysler. ¿Y por qué? En realidad todavía en el balance y en el estado de resultados no había nada reflejado, son todas expectativas. Un caso muy particular con Tesla fue al principio cuando al principio se creía que Tesla utilizaba baterías, al principio fue esto, utilizaba baterías Panasonic. Se había corrido como ese rumor, ¿no? Inmediatamente salen a
salen las autoridades de Tesla a aclarar ese rumor y decir, no, la verdad que no queremos aclarar. No utilizamos baterías Panasonic, utilizamos baterías Samsung. A los 2 minutos, las acciones de Samsung se estaban disparando y las acciones de Panasonic estaban bajando. ¿Por qué? Porque el mercado entiende que Tesla es una empresa que tiene futuro, y si tiene futuro y consume insumos de Samsung, por ende Samsung va a tener, sí, muy simplista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es así. Es así. Entonces, vamos a comprar acciones de Samsung. Pero no es porque sí. Es porque existe un fundamento. Pero bueno. Entonces ya sabemos lo que es el apalancamiento financiero, ya sabemos lo que es la visión ingenua del apalancamiento financiero, que es que el administrador financiero no es, los inversores, perdón, no son ingenuos, y entonces, por más de que haya apalancamiento financiero, puede suceder que el caso y que ellos exigen no llegue a estar compensado por este apalancamiento. Sí, todo muy lindo, llegamos a 50, yo quiero 52. Y cuando te suben por encima de lo que la empresa puede pagar, ¿qué pasa? Sí, te baja el valor de mercado de la empresa. Bueno, lo que vamos a ver ahora son tres teorías sobre la estructura de financiamiento, que explican si existe relación o no entre el valor de mercado y la estructura de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Estas teorías, alguna va a decir, sí, mirá, yo estoy de acuerdo en que existe relación y por lo tanto si cambio la estructura de financiamiento, cambia el valor de mercado de la empresa, puedo modificar el valor de mercado de la empresa, y otras te dicen, no, mirá, según esta teoría, vos tengas la estructura que tengas, el valor de mercado de la empresa es siempre el mismo. Entonces vamos a pasar a ver estas teorías, que como dice acá, intentan explicar o no la relación entre la estructura de financiamiento y el valor de mercado de la empresa. Estas teorías se basan en supuestos simplificadores, ¿no? Porque si no estamos metiendo muchas variables y después no se entiende nada. Entonces, para simplificar un poco, lo que decimos es que lo tienen en Dunroff también, no. Básicamente, los supuestos dicen que se desarrollan estas teorías en mercados de capitales perfectos, a donde ¿qué es un capital de mercado perfecto? Cualquier información se traduce automáticamente al valor de mercado, es decir, no hay información oculta o que se pueda utilizar y que el mercado no la refleje enseguida, que no existen costos de transacción, sí, comprar y vender acciones o títulos de deuda no implican costos. Los inversores tienen conducta racional, o sea, todos pretenden maximizar su riqueza. Se desarrollan en una economía sin impuestos, o sea, esto es para evitar la mezcla del efecto palanca de la deuda y el efecto palanca de los impuestos. Y las empresas no crecen, o sea, las empresas distribuyen el 100% de las utilidades, no hay autofinanciamiento, o sea, no se quedan con plata y reinvierten. Distribuyen el 100% de las utilidades. Bueno. Y bueno, recordar que el valor de mercado de la empresa es igual al valor de mercado de la deuda más el valor de mercado del capital propio. La primera teoría es una teoría muy sencilla, que es la teoría del ingreso neto, y es importante que se acuerden que es la del ingreso neto. Esta no está en ninguna bibliografía, se la damos nosotros, es el punto de partida. ¿Qué dice? Estas teorías se explican gráficamente. Perdón, Está matando este resfrío. Fíjense, tenemos dos ejes. Uno, perdón. En un eje, en el de las abscisas, vamos a poner el nivel de apalancamiento. Deuda sobre capital propio. Sí. Si estamos acá en el origen,
origen es porque nos estamos financiando todo con capital propio, 100% con capital propio. A medida que nos alejamos del origen, vamos incorporando deuda y sacando capital propio. Por eso va aumentando el leverage. Este índice es un índice de endeudamiento. O sea, a medida que nos alejamos, incorporamos deuda, sacamos capital propio. En el eje de las ordenadas tenemos costos, expresado en porcentajes, ¿no? El costo del K sub E, el costo del K sub I. Obviamente el K sub E es más alto, el costo del capital propio, el costo de la deuda, que es más bajo, y el K sub O, que es el promedio ponderado entre K sub E y K sub I. Fíjense qué pasa. Esta teoría dice que existe relación entre el valor de mercado de la empresa y la estructura de financiamiento. ¿Y cómo lo explica? Dice, y mira, a medida que te vas endeudando cada vez más, el K sub E se mantiene constante, el K sub I se mantiene constante, y el K sub O, como es el promedio ponderado entre K sub E y K sub I, a medida que vos vas incorporando más deuda, tenés más participación relativa del K sub I que del K sub E. Entonces, ¿qué pasa? Al principio el K sub O acá en el origen es igual al K sub E, pero a medida que vas incorporando deuda, el K sub O se va acercando al costo de la deuda, que es más bajito. Por eso el promedio ponderado se hace cada vez más bajo. Y pregunta, si el K sub O, y voy a volver para atrás, si el K sub O, me vengo acá, si el K sub O es cada vez más bajo y la empresa no crece, tiene siempre los mismos resultados operativos, o sea, distribuye siempre la misma cantidad de utilidades, ¿no? Si supongamos que este número que está acá fuese 100, si yo a 100 lo divido por 5, me da 20. Pero si yo logro bajar el K sub O y lo divido, en vez de por 5, lo divido por 2, me da 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo bajo el K sub O, el valor de mercado de la empresa aumenta. Entonces, esta teoría lo que dice es que existe relación entre la estructura de financiamiento y el valor de mercado de la empresa porque a medida que tomo más deuda, en detrimento de capital propio, baja el promedio ponderado, baja el WACC o el K sub O y por lo tanto aumenta el valor de mercado de la empresa. Críticas a esta teoría. No es lógico que vos, a medida que pidas cada vez más deuda, te sigas manteniendo siempre la misma tasa. Es raro. ¿Por qué? Porque quien te presta, sea el mercado o sea una entidad financiera, cuando empieza a ver que vos estás cada vez más endeudado, te sube la tasa. Por otro lado, tampoco es lógico que los dueños no perciban ese riesgo financiero y cada vez que se toma más deuda, sigan exigiendo siempre el mismo K sub E. Si dijimos que la teoría, la visión ingenua del apalancamiento financiero, justamente lo que nos decía es que no son ingenuos. Entonces, cuando ven que la empresa está cada vez más endeudada, tienden a aumentar el K sub E. Bueno. Por eso aparece la evolución de esa teoría y nos encontramos con la tesis tradicional. La tesis tradicional dice que existe relación entre el valor de mercado de la empresa y su estructura de financiamiento, pero a su vez agrega que existe un nivel óptimo de financiamiento, donde el K sub O o el WACC se hacen mínimos y por lo tanto el valor de mercado de la empresa se hace máximo. ¿Y por qué pasa esto? Esta teoría, como dije, corrige a la anterior. Entonces, ¿qué dice? Mira, cuando una empresa empieza a tomar deuda, al principio la tasa K sub I se mantiene constante. Y ya sea una entidad financiera o el mercado el que te presta, al principio te presta siempre la misma tasa. Hasta que llega un momento que empieza a percibir mucho riesgo, esta empresa se está endeudando mucho, entonces te empieza a subir la tasa. Los accionistas, como no son ingenuos, desde el principio tienden a aumentar el K sub E.
pero levemente. Pero en determinado momento, cuando sube K sub I, ellos también suben K sub E. ¿Qué efecto produce esto en el K sub O? Que al principio, a bajos niveles de endeudamiento, el K sub O tiende a bajar, pero después, al incrementarse el K sub I y más marcadamente el K sub E, el K sub O vuelve a subir, que es el promedio ponderado. Entonces hay un punto donde el K sub O se hace mínimo, por lo tanto el valor de mercado de la empresa se hace máximo, y ese es el nivel de endeudamiento que buscan las empresas, y es el nivel de endeudamiento que tratan de mantener. Los que están de acuerdo con esta teoría, ¿no? Pero después existe otra teoría. La teoría del ingreso neto. Fíjense que esta no es teoría del ingreso neto solo, es teoría del ingreso neto operativo. Perdón. La teoría del ingreso neto operativo, no se confundan. ¿Por qué? Porque esta teoría parte del ingreso neto operativo, o sea, de los gastos del resultado de operación. O tesis MIM o tesis de Modigliani y Miller, porque la plantearon Modigliani y Miller. Esta teoría dice que no existe relación entre el valor de mercado de la empresa y la estructura de financiamiento. Dice que no existe relación. Si ustedes ven que me muero acá, chicos, me mandan una ambulancia, por favor, porque estoy que palmo en cualquier momento. Y ellos lo que dicen es, mira, una empresa vale lo que vale. No puede ser que el valor de una empresa cambie por la estructura de financiamiento. No importa quién pone el capital. La empresa vale por lo que... pero agregan algo, dice, ojo, siempre y cuando la empresa gane lo que tiene que ganar. Entonces, a todos los supuestos que habíamos visto hasta ahora, ellos le agregan uno más y dicen que las empresas se agrupan en categoría de riesgo equivalente. Y el rendimiento de todas las, por lo tanto, el rendimiento de todas las empresas de una misma categoría tiene que ser el mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir con esto? Vieron que cuando nosotros le decimos, vos tenés 100 pesos para invertir y podés invertir en la empresa A, B o C, pero vos cuando comparás lo que podés hacer con esa plata, te tenés que comparar con inversiones de riesgo similar. ¿Viste? Cuando uno dice, che, pará, ustedes imagínense que tienen la suerte, chicos, de heredar $100.000. $100.000. Entonces yo vengo con un proyecto re loco, muy avanzado, no sé, y les digo, bueno, denme los $100.000 que con este proyecto que es muy innovador, que yo les voy a hacer ganar el 3% anual en dólares. Y ustedes dicen, pará, $100.000 en un proyecto así. O la otra que tienen que hacer es, la otra que pueden hacer es, si no, compro un departamento, lo alquilo y gano el 3% en dólares. Por decir algo, ¿no? Y si no lo alquilaste, vendés el departamento y tenés de vuelta los $100.000. Perdiste, qué sé yo, porque tuviste que pagar el mantenimiento y bueno, te quedan $98.000. Y si el proyecto innovador va mal y perdiste los $100.000. ¿Es el mismo el riesgo? No, nada que ver. Entonces no podés comparar una cosa con otra. Entonces vos decís, dependiendo del riesgo que quiero correr, el rendimiento que voy a exigir. Si me quiero meter en algo más riesgoso y voy a buscar otras inversiones de riesgo similar, a donde corro el mismo riesgo, voy a ver cuánto pagan. Y mirá, están pagando el 25% anual en dólares. Bueno, entonces eso es lo que le tenés que exigir a este proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ser más sencillo.
a vos, no sé, te gustan las automotrices. Las automotrices. Entonces vos podés comprar acciones de Ford, Peugeot, o PSA, no sé cómo se llame, Renault, Toyota. Pero en realidad, esas empresas deberían tener, por la categoría de riesgo a la que pertenecen, según Modigliani Miller, deberían tener la misma rentabilidad. Pertenecen a una misma categoría de riesgo, entonces deberían tener determinado nivel de rentabilidad. Y ellos lo que dicen es, si la empresa gana lo que tiene que ganar, no cambia el valor de mercado por efecto de la estructura de financiamiento. El valor de mercado cambia si la empresa gana más o gana menos de lo que tiene que ganar según su categoría de riesgo. Eso es lo que dice Modigliani Miller. ¿Y cómo lo explican matemáticamente acá, gráficamente? Ellos dicen que existe una tasa K sub E, existe una tasa K sub I, la K sub E que es el costo del capital propio, el K sub I que es el costo de la deuda, y por ende existe un K sub O que es el promedio ponderado entre las dos. Listo. Esto es lo mismo que se dicen en las otras teorías. Pero ellos de lo que parten, en vez de mirar qué pasa con el K sub E y lo que pasa con el K sub I, ellos parten del supuesto que si la empresa gana lo que tiene que ganar, el K sub O es constante. Y que el K sub I es constante y por lo tanto, para que el promedio ponderado, que es K sub O, sea constante, el K sub E no queda otra que crezca. Tiene que crecer. Y tiene que crecer de una manera determinada. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que los inversionistas, a medida que la empresa se endeuda cada vez más, exigen mayor rentabilidad, pero exigen exactamente un número tal que llega a compensar el promedio ponderado y hacer que K sub O sea siempre constante. Y para eso, no sé si lo tenemos a ver acá, si Modigliani Miller. Acá está. Ahora vemos las tres proposiciones de Modigliani Miller. Entonces lo que dicen ellos es esto. Si la empresa gana lo que tiene que ganar, la estructura de financiamiento no te va a cambiar el valor de mercado de la empresa, porque el K sub E va a aumentar lo suficiente como para compensar el K sub I y mantener siempre constante al K sub O. Bueno, acá surge una crítica. La primera crítica que surge es, K sub I es raro que aumente. Y si K sub I en la realidad tiende a aumentar, para que se cumpla lo que dice Modigliani Miller, el K sub E tendría que bajar. Y es muy raro que una empresa que está recontra endeudada y con tasas de interés cada vez más altas, los accionistas pidan cada vez menos. Entonces, hay algo que sí cierra, que a determinados niveles de endeudamiento, si la empresa gana lo que tiene que ganar, es probable que la estructura no cambie. Vos la podés cambiar un poquito para mí, ¿no? Porque acá hay, yo no estoy en desacuerdo al 100% con Modigliani Miller. Pero, ¿qué pasa? Esto te sirve para mí para un rango de financiamiento, un poquito más, un poquito menos. Pero no podés justificar que si K sub I te aumenta, el K sub E va a bajar, todo eso para que el K sub O se mantenga constante. No. Vamos a ver las tres proposiciones. Fíjense, Modigliani Miller plantea que el valor de mercado de una firma es independiente de su estructura de capital, o sea, de su estructura de financiamiento, y que en realidad el resultado de la empresa viene dado por el resultado operativo, como les decía yo hace un rato, descontado a la tasa K sub O. Y como la tasa K sub O para ellos es constante, el valor de mercado de la empresa es siempre el mismo. Y ese K sub O, o sea, esa tasa de rendimiento, K sub O, es la tasa de rendimiento que se le exige a una empresa no endeudada correspondiente a una determinada clase de riesgo. O sea, Modigliani Miller dice, el K sub O es el rendimiento que se le exige a una empresa que no está endeudada. Y si se endeuda, le tenés que exigir lo mismo. Es lo mismo. Entonces vamos a ver.
Fíjense, chicos, para que ustedes entiendan cómo es el jueguito este del valor de mercado. Imaginen una empresa que tiene deuda 50%, capital propio 50%, el K sub I es del 10%, el K sub E es del 20%, el promedio ponderado, ¿cómo va a ser, chicos? 15%, porque esto es 50 y 50. Si el resultado operativo es 150 pesos, yo lo descuento al 0,15 y el valor de mercado de la empresa es de 1.000 pesos. Lo que dice Modigliani Miller es que si yo cambio la proporción de deuda y capital propio, este K sub E va a variar, este va a seguir igual, y este va a variar, y va a variar lo justo para que el K sub O siga siendo siempre el 15%, y si el K sub O sigue siendo siempre el 15%, el valor de mercado de la empresa va a seguir siendo siempre 1.000, siempre y cuando el resultado sea 150, que es lo que tiene que ganar una empresa para la categoría de riesgo a la que pertenece. Perdón, chicos, No, que me dice Gaby que les avise que se acuerden que la semana que viene no hay clases porque están los adicionales. ¿Sí? Bueno. Qué bueno que lo dice. Yo el lunes iba a salir corriendo del trabajo para llegar. Bueno, ojo. Bueno. La proposición 2 lo que dice es que el rendimiento esperado del capital propio, el K sub E, que aumenta, es igual al rendimiento exigido a una firma no endeudada de una determinada clase, o sea, el K sub E es el mismo que se le exige a una firma no endeudada, pero, o sea, es igual al K sub O, fíjense, el K sub E cuando la firma no está endeudada es igual al K sub O, pero a medida que la empresa se endeuda, le agregan un plus por riesgo. O sea, el valor de mercado de la firma es independiente. Perdón, acá. El rendimiento esperado del capital propio es igual al rendimiento exigido de una firma no endeudada, que pertenece a una determinada clase de riesgo, más un premio por el mayor riesgo financiero, que a su vez es igual a la diferencia, esto parece un trabalengua, pero ahora se lo voy a explicar acá, es una pavada, que a su vez es igual a la diferencia entre la tasa K sub O y K sub I multiplicada por el ratio de endeudamiento, deuda sobre capital. Esto es parece difícil, pero es una pavada. Fíjense, chicos. Esta empresa tiene una inversión de 1.000, se financia 50% con deuda, 50% con capital propio. La deuda tiene un costo de 10, pero tiene un rendimiento del 15, porque si la inversión rinde un 15%, supongamos que esta empresa tiene, su capital rinde, esto lo pongo yo, ¿no? Rinde un 15%, y el 15% de 1.000 es 150. Quiere decir que estos 500 rinden un 15%, o sea, 75 pesos, y que estos 500 rinden un 15%, 75 pesos. El K sub O, que se le exige, es el que pertenece a esa categoría de riesgo. Pero ¿qué pasa? En este caso, el costo de la deuda es del 10%. O sea, esta empresa no está acá, está por acá, por ejemplo, ¿no? Y le cobran una tasa del 10%. Entonces, fíjense lo que pasa, chicos. Estos 500 rinden 75, pero cuestan 50, y sobran 25. ¿Quién se lleva estos 25? Miren acá abajo. El capital propio puso 500, le rinde 75 y se lleva sus 75 más, ¿qué cosa?
los 25 que sobraron de acá arriba, de la deuda. O sea, se lleva 75 más 25, se lleva 100. Y ahora, 100 sobre 500 es el 20%. Acá hubo apalancamiento financiero positivo. Entonces, los accionistas, según Modigliani Miller, lo que se llevan, lo que van a exigir es exactamente esto, lo que se llevan, el 20%. Y todo este despiole que está escrito acá, que parece un trabalengua, es explicar esto, que en una empresa, lo que dice Modigliani Miller es que en una empresa que pertenece a una determinada categoría de riesgo, si esa empresa gana, le exige a su capital el K sub O correspondiente a una empresa no endeudada, y después toma deuda, bueno, los accionistas lo que van a hacer es pedir un plus por ese riesgo. Y que ese plus viene dado ¿por qué? Por el K sub O, que era del 15%, por el K sub O, menos el K sub I, que son estos, K sub O, 15 menos 10, ¿cuánto es? 5 puntos. 5 puntos porcentuales, o sea, el 5% de 500 es 25. Entonces, ¿qué dice Modigliani Miller? Ese plus que exige el inversionista viene dado ¿por qué? Por el rendimiento que se le exige a la inversión, o sea, el K sub O del 15%, menos el costo de la deuda, multiplicado por la deuda, eso te da los 25, ¿sobre qué? Sobre 500. Y sí, acá los 25 están sobre 500, están metidos acá adentro, en el 100. Yo podría hacer 75 sobre 500 es 15, más 25 sobre 500 es 5. 15 más 5, 20. Todo esto que está escrito acá es eso que les dije recién, y es recontra fácil de entender. Si los 500 pesos rinden 15 y me cuestan 10, me sobran 25. ¿Quién se lleva los 25? Y los dueños, que ganan el 15 sobre el capital, más el 5% sobre su capital, que vienen de estos 25 pesos que le vienen gratis. Y ahí está el apalancamiento financiero. Y eso, en una fórmula, ¿cómo se traduce? Que el K sub E es igual al K sub O más la diferencia entre K sub O y K sub I, multiplicado por la deuda, que no es ni más ni menos que lo que estuvimos haciendo acá, todo sobre el capital propio, sobre 500. Una pavadita. ¿Se entendió? Bueno, los dejo Sí, profe, pensar. creo que sí. No, más o menos. Pero ¿no es la diferencia de tasa lo que gana? Chan. La diferencia, lo que... Es la diferencia entre... ¿Es la diferencia de tasa o no? Sí, no, pero acá porque te coinciden los números, porque en realidad lo que gana es, sí, obviamente, es que no es lo que gana, ojo, porque la diferencia, yo te voy a hacer esta pregunta, porque vos decís, lo que gana es la diferencia de tasas. Decime la diferencia entre qué tasa y qué tasa. Entre el rendimiento de la inversión, que lo había puesto en el 15%, y el costo de la deuda. Está bien. Eso te da 5%. Es el 5%, sí. Sí. Entonces tu frase la podríamos resumir en lo que gana es el 5%. Claro, es la diferencia de tasa, Claro. es el 5% ¿Lo que de la gana diferencia de quién? tasa. ¿Lo que gana quién? El inversionista, el capitalista, digamos. Sí, el inversionista, está bien. El Lo que gana inversionista. el inversionista. Sí. ¿Y lo que gana sobre qué? Sobre el capital propio. Sobre lo que invirtió. Entonces mi respuesta está mal, porque mi respuesta a lo que vos decís está mal, porque yo lo que te digo es, vos estás afirmando que gana la diferencia de tasas sobre lo que invirtió. Lo que invirtió es 500, la diferencia de tasas es el 5%, 5 sobre 500 es 25, y él no ganó 25, ganó 100.
sea, ganó el 20%, no ganó el 5%. La diferencia de tasas es el plus que exige sobre el rendimiento del capital propio. Porque tu afirmación lo que dice es que entonces lo que gana es la diferencia de tasas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que gana es el 5%. Eso es lo que querés decir. Y no gana el 5%, gana el 20%. Te corrijo la expresión entonces. Entonces, lo que gana sobre el rendimiento del capital propio es la diferencia de tasas. Sí, es eso. Pero no es que gana la diferencia de tasas, es la diferencia, esa diferencia de tasas es lo que exige ganar o lo que gana por encima de lo que ya gana sobre el rendimiento del capital propio, que era el 15%. ¿Se entendió? Él no gana el 5%, gana el 20%. Sí, sí, el 20%. O sea que sí. tiene la diferencia Sí, de sí. tasa más el rendimiento. Son las dos cosas lo que gana. Exacto. Y si lo querés expresar en forma porcentual, ¿cómo vos calculás? Si vos decís, che, gané 5 pesos, y expresámelo en forma porcentual, y bueno, tenés que ver sobre qué lo ganaste, y bueno, gané 5 pesos sobre 100. Ah, bueno, es el 5%. Entonces, él lo que gana es, fíjense la fórmula acá, el K sub E, lo que gana el capital propio es el K sub O más la diferencia de tasa. Pero como el K sub O está expresado en forma porcentual, vamos a sumarle esto en forma porcentual, expresado sobre el capital propio. ¿Y cómo hago? La diferencia de tasas multiplicado por la deuda, estos 25 sale de la diferencia de tasas multiplicado por la deuda. Pero estos 25 ¿sobre qué los gana? Sobre los 500. Entonces, ¿qué le ponemos? Sobre el capital propio. ¿Ven que es fácil? Acá está, ¿no? Acá está en números. Más despacito se entendió más. Y bueno, hay que hacerlo despacito. Pero es muy sencillo, chicos. Si vos a la inversión le ganás el 15%, pero la inversión no la pones toda de tu bolsillo, vos le ganás. A la parte que pones vos, le ganás el 15%. Y a la parte que puso otro, le ganás el 15% menos lo que te costó que alguien ponga esos 500. En este caso te costó el 10%. El problema está, fíjense, si el costo de la deuda hubiese sido el 15%, ¿había apalancamiento financiero? No. Ah, ahí Porque entendí. Perdón. O sea, profesor, entonces sería, si no hubiera deuda, sería como que ahí sí ganaría el 30, por ejemplo, por decir una forma. Porque no habría costo, ¿no? Que es del 30, no, el costo es del 10. Algo así como para que sea como más. No. Si no hay deuda, si no hay deuda, gana el 15%. ¿Igual? Ah. Siempre gana el 15%. Lo que pasa es que una cosa es ganar el 15 sobre 500 y otra es ganar 15 sobre 1000. Ah, sí, pero no, eso, a eso digo, sí, la diferencia, Siempre el tema que achican siempre arriba. va a tener el rendimiento. Lo que es la proporción es el tema de la deuda. No entendí ese último comentario. ¿Cómo es? Que siempre va a tener el rendimiento que da el capital, lo que va a variar es el porcentaje de deuda. Claro, porque en definitiva, primero Modigliani Miller te dice, mira, es decir, partamos de la base que esta empresa, para que el valor de mercado se mantenga, tiene que ganar el 15%. Sí. Para que el valor de mercado se mantenga, tiene que... Si gana el Si no, 14%... no vale la inversión. Claro, él te dice, mira, vos que fabricás autos, y sos Ford, y mira, Ford tiene que rendir un 15%, ¿sabes por qué? Porque Renault rinde un 15%, porque Nissan rinde un 15%, porque Toyota rinde un 15%. Obviamente después hay, estas son teorías generales, no es que esto pasa tal cual, obviamente después Toyota no rinde lo mismo que Ford, pero justamente por eso una empresa vale más que la otra, porque a una le está yendo mejor, a la otra le está yendo peor, pero Modigliani Miller te dice, mira, si la empresa gana lo que tiene que ganar, esto está simplemente hecho para explicar, según ellos, por qué la estructura de financiamiento no te cambia el valor de mercado de la empresa, simplemente para eso. Pero ellos lo que te dicen es, mira, si la empresa gana lo que tiene que ganar, el valor de mercado de la empresa se mantiene. Pero yo te digo, pero y si le pongo, mira, si financio todo con capital propio,
La empresa, ¿cuánto va a ganar? En pesos, ¿eh? Y el 15%, 150 pesos. Y 150 sobre 1000, que sería el capital propio, ¿cuánto es? El 15%. O sea, el rendimiento del capital propio sería igual al K sub O. 15%. Y estaríamos, esperen que les voy a mostrar, estaríamos en esta situación, que el K sub E y el K sub O son del 15%. Financio toda la inversión, los 1000 pesos con capital propio. ¿Qué pasa? Después la empresa tomó deuda y hay que explicar por qué el K sub O sigue igual. ¿Y cómo hacemos para explicarlo? Y Modigliani Miller te dice, mira, la empresa tomó deuda, la tomó al 10%. Estos 500 te permiten ganar 75 pesos y los otros 500 te permiten ganar 75 pesos. O sea, la empresa, los 1000 pesos siguen generando 150. Pero estos 75 te costaron 50. Y estos 75 no tuvieron un costo explícito en intereses, ¿no? Porque esto lo pusiste vos. Te quedan los 75 para vos. Pero de estos 75 de acá arriba sobran 25, que se los va a llevar el dueño, los dueños. Entonces los dueños ganan 75 sobre 500, que es el 15%, y aparte de Yapa, ganan 25 sobre 500, que es el 5%. El 15 de esto más el 5 de esto es el 20%. ¿Qué es? Esto. Acá, no sé, supongamos que acá es 15 y acá es 20, estaríamos acá más o menos, digo yo, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Claro, con ese 20% compenso este 10%. Acuérdense que acá la deuda tiene mayor participación relativa. Que vuelvo para acá. Entonces, ¿qué pasa? El K sub E, según Modigliani Miller, los accionistas van a pedir exactamente el 20%, se van a conformar con esto, y entonces la empresa va a salir valiendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay con esta teoría? Con la tesis tradicional, y que según esta teoría, los accionistas, una es que K sub I aumenta en algún momento, y otra es que los accionistas no van a pedir exactamente lo que, porque acá en definitiva lo que está diciendo Modigliani Miller, quédate tranquilo, que financies como financies, lo que el negocio genera te va a alcanzar siempre para pagarle al accionista. Y según la teoría de la tesis tradicional, no necesariamente. Puede ser que acá, a este nivel de endeudamiento, perciban más riesgo y en vez de pedir el 20, pidan el 22. Si piden el 22, cae el valor de mercado de la empresa. Si piden el 18, aumenta el valor de mercado de la empresa. Pero con esto entienden matemáticamente lo que es el apalancamiento financiero, porque en definitiva lo que está diciendo Modigliani Miller es, se produce un apalancamiento financiero positivo y ese apalancamiento financiero deja conforme al accionista. Cuando lo que vimos acá, cuando vimos apalancamiento financiero, dijimos, ojo, puede ser que no lo deje conforme y que eso sea esta visión ingenua del apalancamiento financiero. Según Modigliani Miller, este 20% lo conforma, según otras teorías, tal vez no. Bueno, no los quiero marear más. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? No vamos a ver práctica, porque si no los voy a volver loco. Y aparte yo me estoy... O sea, profesor, que por ahí lo ideal sería que me endeude con capital de tercero a baja tasa, dejar el capital propio ahí parado y ganar. No, parado no, está trabajando el capital propio. Sí, está bien, pero no usar, no usar para la inversión, digamos. ¿Por qué no usar para la inversión? Pero si puedo llegar a ganar también para a través del capital por el capital de terceros y tener inmovilizado mi capital propio, ¿o no es así?
Pregunta. O no entendí nada. No, es que ustedes le buscan una vuelta más allá de, primero, que tu inversión necesita 1.000 pesos, ¿no? Vos lo que querés decir es, un Que peso esos aunque sea de 1.000 capital propio directamente le tiene que vamos haber. a... Un peso aunque sea de capital propio tiene que haber, decís vos. A eso la combinación, siempre hay una combinación, digamos. Algo de capital propio tiene que haber, porque si no, no podés ni constituir la empresa. Bueno, Pero no, yo me imagino algo ya constituido, ya en marcha, digamos. Bueno, vos lo que decís es que conviene financiar todo con deuda por ahí. Claro, Y no poner exacto. nada de capital propio y usar el capital propio para irte de vacaciones a Miami. No sé tan así, pero... No, sí, usarlo para otra cosa, qué sé yo. No, pero te endeudas mucho y después como que aparte la tasa de deuda es más alta o no que la de también. El tema es esto. Te puede pasar esto. Estás recontra endeudado. Si vos te financiás con capital propio, no le debes intereses a nadie. Te empieza a ir mal, te suben la tasa de interés, te baja el retorno del capital y estás recontra endeudado. Entonces, ¿qué pasa? Esos son negocios muy riesgosos. Entonces, nadie, primero que nadie te prestaría tanta plata. Y segundo, suponete que en algún momento vos querés perdón, vos querés financiar otro proyecto y los bancos no te prestan plata y vos querés salir a buscar socios. Y los socios te miran en la estructura de financiamiento que tenés, están endeudados y te dicen, sí, flaco, mirá, con ese nivel de endeudamiento, mi caso no es del 20%, es del 70%. Y listo, y nadie te pone plata para tu negocio. Entonces, esa es la visión ingenua del apalancamiento financiero. Es como decía tu compañera, pedir tanta deuda te produce, te lo muestro gráficamente, esto. Entonces vos decís, y tomo mucha deuda, me endeudo mucho, y el caso ese te dispara por las nubes. No, es un caos perdón, buenas noches, pero es un caos tener tanta deuda. Es preferible manejarse con la menos deuda posible, a no ser que tenga una tasa muy baja. Depende, porque vos decís manejarse con la menor deuda posible. No, en corto plazo serías, porque si fueras en el largo plazo, no, sí. Ojo que acá estamos siempre en el largo plazo. Cuando hablamos de estructura de capital, acuérdense que es largo plazo. Cierto, una cosa cierto, en el corto plazo pueden pasar muchas cosas porque vos tenés una necesidad de capital de trabajo en el corto plazo y bueno, la financiás por ahí. Pasa que uno lo piensa ya en el tema así, a veces de la vida real. No, el tema es que uno la está pensando, en el contexto argentino, a donde yo ahora estaba viendo, por ejemplo, por ahí no con empresas, pero estaba viendo con un tema de propiedades en Europa. Entonces miraba para comprar, no porque la vaya a comprar yo, ¿no? Pero estaba mirando porque tengo conocidos que estaban interesados, bueno. Y vos mirás una propiedad, y la propiedad la miras y dice a pagar en 30 años una cuota. Y ustedes se meterían acá en Argentina a pagar en dólares o en euros, si quieren, a pagar en euros a 30 años una propiedad. Lo pensás 1000 veces. Con lo que se va el dólar y el cambio a nosotros no nos conviene. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos muy marcados por nuestro contexto, pero en realidad las empresas en otros países tomar deuda lo toman como algo natural. Che, mira, tenemos un proyecto y este proyecto le suma al valor de la empresa. Las empresas tienen que generar nuevos proyectos, no pueden. Una empresa que, no sé, qué sé yo, fabrica, no sé,
ventanas, y no puede vender el mismo modelo de ventana durante 50 años. Seguramente tiene que invertir en desarrollo, en ingeniería, en nuevos modelos, y para eso necesitas más activos fijos, necesitas más capital de trabajo, necesitas... ¿Y de dónde sale la plata? Y los dueños dicen, no, mirá, yo la verdad no tengo plata. ¿Querés incorporar otro socio que traiga plata? Y alguno dirá que sí, otro dirá que no. Bueno, incorporamos otro socio. ¿Qué va a querer el socio que viene? El caso E, que le paguen lo que él quiere, en función del riesgo que implica esa empresa. Y si no, si los dueños no quieren, acá estamos hablando, por el ejemplo que estoy dando, aparentemente sería una pyme, ¿no? Entonces, no, nosotros somos nosotros tres, los socios, no queremos incorporar a nadie, bueno, pero no tenemos plata para financiar este nuevo proyecto. Y bueno, ¿qué hacemos? Y le pedimos al banco. Y no, pero endeudado no, y entonces no querés incorporar socios, no querés pedir préstamo, y bueno, no crecemos. No crecemos, no quiere decir que van a vivir mal, pero no creces. Si no invertís, por eso, en estas, uno de los supuestos es las empresas no crecen porque distribuyen el 100% de sus utilidades. En realidad las empresas después van a reinvertir, pero bueno, reinvierten, eso ya lo vimos. ¿Qué exige? ¿Qué exige un dueño cuando vos que le administrás la empresa le decís, no, pero reinvierta en la empresa? ¿Y qué te exige? Y sí, mirá, la reinversión que hace, que rinda lo que yo quiero ganar. Si puse plata en este negocio para ganar el 20% y vos no me vas a distribuir dividendos y lo vas a dejar en la empresa para financiar nuevos proyectos, que rindan el 20%. Si no, dámelo, que me voy a poner a comprar acciones de la empresa rival, de la contra, que paga el 20%. ¿Se entiende? Es decir, el financiamiento es necesario, pero es necesario, como el financiamiento, fíjense, acá la tasa K sub I se mantiene más o menos constante, pero en realidad el K sub E va creciendo de a poquito. ¿Qué quiere decir? El financiamiento implica riesgo, es ese riesgo RO. ¿Se acuerdan que vimos? La tasa libre de riesgo, los beta y los RO. Ese riesgo RO existe, lo que pasa es que se hace más grande cuando te excedes en el financiamiento y cuando las tasas se disparan. Por eso, la tesis tradicional, que es la tesis que más apoyan, más adeptos tienen, dice que, no, existe un nivel de endeudamiento óptimo, que es a donde el costo promedio ponderado entre el K sub E y el K sub I se hace mínimo, y eso, bueno, lo vas viendo en el mercado. Bueno, después vamos a ver algunas herramientas para trabajar con este tema. Así que bueno, preguntas, chicos. Después le vamos a meter más pata a la práctica, chicos, en la próxima clase, así que estén preparados, ¿sí? Porque la idea era por ahí ver algún ejercicio hoy, pero bueno, se hizo muy largo y ya se están quemando la cabeza y yo también. Se me quema la cabeza, los ojos, la nariz, todo. Así que bueno, chicos, aprovechen esta semanita para estudiar teoría, ¿sí? Así después ya se la sacan de encima y les queda la práctica. ¿Estamos? Ok, gracias, profe. Que se recupere. Gracias, profesor. Que se recupere. Muchas gracias, que se recupere. Sí. Gracias, chicos. Buen fin de. Gracias, buen Buenas fin de- noches. Y gracias por quedarse.